Buenos días. Bueno, sesión pública. En primer lugar, y aunque ya tuvimos ocasión de expresar nuestra repulsa, manifestar la condena de la corporación por los atentados cometidos en París contra diversos establecimientos de ocio, en los que perdieron la vida 129 personas y resultaron heridas más de 300. Igualmente, hemos de expresar una vez más nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la última sesión ordinaria. Comunicar que han pasado a situación de jubilación el siguiente personal municipal: don Juan Carlos Ruiz, bombero; don Ricardo Cecilio Villar, oficial conductor; doña Mari Carmen Sierra Pérez, oficial de mantenimiento; don Francisco Saldaña Franco, técnico maestro industrial; don José Román Bueno Guillén, oficial policía local; doña Gloria Latorre Soler, auxiliar administrativo; doña María Luisa Villa Montesinos, oficial telefonista; doña María Teresa López Carnicero, operario especialista. A todos ellos les deseamos una larga vida en su nueva situación, con el agradecimiento de la corporación por los servicios prestados. Señor secretario, puede comenzar con la lectura de los puntos. Primer punto, aprobación de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno consistorial los días 2 y 8 de octubre, ordinaria y extraordinaria respectivamente, y 26 del mismo mes, ordinaria. ¿Algún concejal quiere formular alguna observación al acta de la sesión? ¿Queda aprobada el acta? No hay información del Gobierno municipal. Pasamos a la parte resolutiva. Declaración institucional sobre compromiso de la Corporación Municipal en materia de cambio climático. Como todos conocen su texto, ¿les parece bien que procedamos a la votación conjunta? ¿Sí? De la declaración y su inclusión en el orden del día. Entonces, abstenciones, votos en contra, votos a favor, por unanimidad, ¿no? Unanimidad. Muchas gracias. Proposiciones de alcaldía. En primer lugar, votaremos la urgencia de los puntos 3.1 al 3.4 del orden del día. Abstenciones, votos en contra, votos a favor. Unanimidad de la urgencia. Muy bien. Proposición sobre aprobación inicial de la modificación de los estatutos del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, Patronato Municipal de Turismo e Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial. Abstenciones, votos en contra, votos a favor. Unanimidad. En el punto 3.2, el Pleno se constituye en Junta General de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Se propone disponer el cese de doña Marta Aparicio Sainz de Baranda como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil, Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU. En segundo lugar, nombrar miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Local indicada a don David Lozano Garbala. En tercer lugar, facultar al presidente y al secretario del Consejo de Administración indistintamente para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados. Estando presente en la sala el señor don David Lozano, se puede proceder a la aceptación del cargo, para lo cual deberá aceptar el cargo y declarar no estar incurso en causas de incompatibilidad ni incapacidad para su desempeño. Acepto el cargo y no estoy incluso en ninguna causa de incompatibilidad. De acuerdo. Pues procede ahora a aprobar el acta de esta sesión de la Junta General. Abstenciones, votos. Bueno, perdón. Sí, primero hay que votar los puntos primero, segundo y tercero y también la aprobación del acta de la sesión. Exacto. ¿Procedemos? Sí. Abstenciones, Ninguna. Votos en contra, votos a favor. Unanimidad. Muy bien. El punto siguiente, nos constituimos el Pleno en Junta General de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, en este caso, y se propone disponer el cese de doña Marta Aparicio Sainz de Baranda como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Zaragoza Vivienda, nombrar miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Zaragoza Vivienda a doña Virginia Muñoz Chueca, facultar al presidente y al secretario del Consejo de Administración indistintamente para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados. Muy bien, procedemos a la votación. Sí. Abstenciones, votos en contra, votos a favor. Unanimidad. Estando
Presente doña Virginia Muñoz Chueca, procedemos a la, en su caso, aceptación del cargo y declaración de no estar incursa en causas de incompatibilidad ni incapacidad para su desempeño. Acepto el cargo y no declaro no estar incursa en ninguna causa de incompatibilidad. De acuerdo. Entonces, aprobación del acta de esta sesión. Muy bien. ¿Abstenciones? Sí. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 3.4. En este caso, se constituye el Pleno en Junta General de la Sociedad Mercantil ZGZ@Desarrollo Expo S.A. Se propone disponer el cese de don Sebastián Contrín Trillo Figueroa como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad a doña María Navarro Vizcasillas. Igualmente, se propone facultar al presidente y al secretario del Consejo para que indistintamente puedan elevar a escritura pública los acuerdos adoptados. En este caso, y también estando presente doña María Navarro en la sala, se propone la aceptación del cargo y la declaración de no estar incursa en causas de incompatibilidad ni incapacidad para su desempeño. De acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, se acepta y se declara no estar incursa en causas de incompatibilidad. Y aprobación del acta de la sesión. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a los asuntos dictaminados por las comisiones. 4. Quedar enterado de informe de intervención general referente a la información sobre el coste efectivo de los servicios municipales remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento del artículo 116 ter de la Ley 7/85 reguladora de las bases del régimen local. Queda enterado el Pleno. 5. Quedar enterado del informe de la intervención general de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería correspondiente al tercer trimestre de 2015 sobre el cumplimiento de los plazos de la Ley 15/2010 de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales relativo a la facturación y periodos medios de pago realizados en el referido periodo por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sus sociedades municipales. Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el consejero don Fernando Ribarés. Gracias, alcalde. Bueno, lo compartimos en la comisión. Este informe de morosidad incluye algunos datos que resumo. 1. Los pagos realizados por operaciones comerciales en el tercer trimestre ascienden a 75.645.000 euros y con un periodo medio de pago de estas operaciones de 46 días. En realidad, el dato exacto es 46,33 días. 2. Los intereses de demora pagados en este mismo trimestre han consistido en 37 pagos que suman todos juntos un importe de 102.666 euros. Y 3. El número de documentos pendientes de pago, que ascienden a 2.146 operaciones, tienen todos juntos un importe de 55.278.000 euros. El periodo medio de pago de estas operaciones es de 419 días. Pero tengan en cuenta, por favor, como dije el otro día, que en estas operaciones están incluidas las 8 facturas judicializadas y pendientes de Tutsa, que suman más de 23 millones de euros, que venimos arrastrando desde el año 2013, y eso hace que, como media, el periodo se lastre a la cifra que les acabo de dar, 419 días. Si extrajéramos ese dato, las 8 facturas y los 23 millones pendientes judicializados, además de Tutsa, el periodo medio bajaría a 113 días. Y también me gustaría decir que es obvio que de momento cumplimos los periodos medios de pago, que andan bajando, pero que hay una cosa muy importante que recordar siempre. La morosidad, hasta que no nos quitemos de encima los pagos pendientes de Tutsa, va a ser bastante incumplible. Y además les recuerdo que mientras haya, y lo sigue habiendo, consignaciones insuficientes en algunos servicios en los presupuestos de este año, bastante hacemos con bajar un poco ese periodo medio de pago. Gracias. Muy bien. A continuación, abrimos un turno de intervenciones y tiene la palabra el portavoz del Xunta Aragonesista. Gracias. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues discutimos el informe del tercer trimestre sobre el cumplimiento de los plazos de pago de este ayuntamiento, que ya lo discutimos el otro día, el jueves pasado, en la Comisión de Economía y Hacienda. Yo creo que los datos están ahí, son 46 días. Es verdad que el ayuntamiento en estos momentos está pagando dentro del plazo legal, por debajo de esos 60 días que fija la ley,
pero yo creo que también es evidente, y lo comentábamos el otro día, que los datos están ahí. Ha habido pues, un empeoramiento con relación al inicio del año, donde en el primer trimestre pues, el periodo medio de pago estaba en 28 días y con relación a este segundo trimestre que estaba en 19 días. Y es algo que evidentemente obedece pues, a unas causas y a unas razones casi de carácter estructural y propias también de las tensiones de tesorería y de liquidez que tiene este ayuntamiento. Eso no cabe duda, pero ya lo expresamos el jueves pasado. Para Chunta Aragonesista hay dos cuestiones que sí que nos preocupan pues especialmente, y es que aunque estemos pagando dentro de ese periodo legal de pago de proveedores, pues seguimos teniendo, por ejemplo, un 45% de los importes que se han pagado en este tercer trimestre fuera del plazo legal, del periodo legal. Y, por otro lado, los intereses de demora. Intereses de demora que en el tercer trimestre pues, han ascendido a 102.000 euros. Y la pregunta es muy clara, señor Rivares. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno para reducir precisamente estas operaciones de pago fuera del plazo legal y, sobre todo, para la reducción de los intereses de demora? Usted decía que mientras no se excluyan pues, esos 23 millones de las facturas de Tutsa, será imposible cumplir los periodos medios de pago, también para las operaciones que tenemos pendientes de pago, pero también usted mismo decía hace bien poco que, bueno, que también teníamos unas obligaciones, especialmente con las principales contratas, cercanas a los 36 millones. La pregunta es muy clara, señor Rivares. ¿Se va a realizar algún plan de pagos con proveedores? Un plan negociado y pactado precisamente con las grandes contratas, con las grandes empresas a las que está adeudando este ayuntamiento, un plan de pagos para establecer unos plazos razonables de abono de esas facturas que todavía están pendientes. Y otra cuestión que no es menos importante, porque muchas veces nos centramos única y exclusivamente en los pagos, pero parece que nos olvidamos de los cobros. El otro día, Chunta Aragonesista preguntaba en la Comisión de Hacienda cuántos cobros teníamos pendientes, cuántos recibos teníamos pendientes de cobro en estos momentos, y son 123 millones de euros. 123 millones de euros entre deudas de otras administraciones públicas y deudas de particulares. 123 millones de euros, de los cuales hay una parte muy importante y que recientemente apareció la información de que había cerca de 60 millones de euros que se podrían considerar como incobrables. Y esto sí que es preocupante, esto es muy grave. Es verdad que hay que hacer especial hincapié en el cumplimiento de los plazos legales del pago a proveedores, pero tampoco estaría de más que, aparte de estos informes de carácter trimestral con los pagos, tuviésemos también un informe de cómo se están gestionando los cobros, de cómo van precisamente las deudas con esos deudores fallidos o con esas deudas que son bastante complicadas de cobrar, ¿no? Y saber qué va a hacer el ayuntamiento precisamente para intentar cobrar todos esos derechos pendientes de cobro que tiene y que son muy importantes, como ustedes ven. 123 millones de euros a 22 de octubre de este año, que es el dato que nos facilitaron el otro día en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, yo creo que urge tomar medidas y urge tener un plan de pagos en condiciones donde se fijen los criterios de cómo tiene que ir pagando este ayuntamiento las importantes deudas que tiene, sobre todo con las principales contratas de la ciudad. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, señora Fernández. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en relación a la morosidad y a los plazos de pagos a proveedores hay que distinguir dos ámbitos, como así lo hace el informe del Ayuntamiento. Por un lado está el referido a la Ley 15/2010, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es decir, esta ley que es de aplicación a todas las operaciones entre empresas y la Administración. En este aspecto, el interés que tienen todos estos datos que el señor Rivares ha compartido con nosotros y que, por supuesto, no voy a repetir, por un lado, es analizar su tendencia, es decir, cómo va evolucionando todos esos datos trimestre a trimestre, porque muchas veces una foto fija simplemente pues nos da un dato, pero no nos dice una evolución, que es lo que tiene que importarnos. Y, por otra parte, estos datos son indicadores de gestión, de la gestión que está realizando el Gobierno. Lo que tendremos que hacer a partir de ahora, los servicios técnicos y el Gobierno, lo que tienen que hacer es analizar cómo se pueden mejorar estos datos. Es decir, en el caso de los pagos, del pago medio a proveedores y de la morosidad, obviamente hay dos plazos muy determinados. El primero, que es el plazo de aprobación de la factura, los primeros 30 días. En el caso de todas las facturas que se quedan retenidas y se retrasan en esta primera fase, habrá que analizar el por qué no se aprueban, si falta una supervisión técnica o si dependen de un órgano que se reúne las veces que sean necesarias o no. En el caso de la segunda fase, que es la del pago, habrá que preguntarse si simplemente se demora por falta de tesorería o si realmente hay medios técnicos y procesos administrativos que se pueden mejorar al respecto.
En la Comisión de Economía del pasado mes de octubre, Ciudadanos le preguntamos por la situación de las operaciones pendientes de pago, que lleven más de 3 meses en el registro de facturas contables. Ya se nos dijo entonces, y nos alegramos, que el importe total había disminuido considerablemente desde el 30 de junio, la fecha de esa primera foto fija que tuvimos con el informe financiero del interventor, que no auditoría. Pero a pesar de esa evolución positiva, de la que, insisto, nos alegramos, nos preocupa mucho que el periodo medio de pago, pendiente de pago, allí sea todavía de 113 días. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la reducción del periodo medio de pago, por un lado, es fundamental porque estamos hablando del pago a proveedores, es decir, es de recibo que no sea la Administración quien obstaculice la tesorería de las empresas, que todos sabemos que en muchos casos, sobre todo en las pequeñas y medianas, los problemas de tesorería les llegan a asfixiar y la Administración no debería ser responsable de esto, sino de todo lo contrario, debería agilizarlo. Y, por otro lado, la reducción del periodo medio de pago es fundamental por el hecho de los intereses de demora que a este ayuntamiento le genera. Este trimestre han ascendido a 102.666 euros y desde Ciudadanos pensamos que es más preocupante todavía esta cifra cuando en el pasado pleno estuvimos haciendo modificaciones de créditos de cientos de euros desde todo tipo de partidas para poder pagar la luz y el gas en este ayuntamiento. Esperamos que se tomen las medidas oportunas para reducir ese, insisto, periodo medio de pago por los intereses de demora que conlleva y que, en este caso, este trimestre, esos 100.000 euros se podían haber dedicado a programas y proyectos para los zaragozanos. Decía que es importante el análisis de las cifras y también creo que es importante el detalle separado de esas cifras, porque en el informe se contienen los datos del ayuntamiento, pero también de cada uno de los organismos autónomos. Ya comentamos en comisión que hay organismos autónomos que sobrepasan los 60 días de periodo medio de pago, como el Patronato de Artes Escénicas y la Imagen, que estaba en 73,40 días, Zaragoza Cultural en 65,77 y el Patronato de Educación y Bibliotecas en 61,69. Es verdad que este trimestre incluye el mes de agosto, que tiene un bajo nivel de actividad, pero bueno, creemos importante hacer la reflexión. Como decía, este informe tiene 2 ámbitos. El segundo es el del Real Decreto 635/2014, que habla ya de la metodología del cálculo del periodo medio de pago exclusivamente para las administraciones públicas. Aquí simplemente queríamos destacar de nuevo la tendencia que nos preocupa, porque en el trimestre la tendencia del periodo medio de pago, insisto, es creciente. Esperamos que sea circunstancial y estacional por el periodo, pero también que se tomen las medidas oportunas para corregir esta tendencia de aquí al final del ejercicio. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Gracias, alcalde. Muy brevemente lo hablamos ya en la comisión el otro día y hoy mis compañeros han expresado lo que son los puntos fundamentales también de este informe de morosidad. Lo más importante, ciertamente, es que estamos dentro de la ley. El periodo medio de pago a proveedores, que es el periodo que establece la ley, es de 60 días. El último informe, el del tercer trimestre, establece que este es 46,3 días, por lo tanto, se cumple la ley. Se cumple la ley y no es poco porque, ciertamente, la morosidad está en función de 2 variables fundamentales. Por un lado, la capacidad de gestión y, por otro lado, evidentemente, las tensiones de tesorería. En situaciones económicas, por lo tanto, de dificultad, es difícil el cumplir, evidentemente, un plan como el de morosidad. Por eso podemos darnos por satisfechos. Sí que es verdad que hay algunos datos que pueden molestar más, como es, evidentemente, el que tengamos que pagar intereses de demora, esos 102.666 euros al que se ha referido el consejero. Y, ciertamente, lo que tendríamos que plantearnos es buscar lo que es el equilibrio entre lo que permite la ley en cuanto al periodo medio de pago a proveedores y el intentar que estos intereses de demora se minimizaran en la mayor cuantía posible. Quiero decir que, desde nuestro punto de vista, a pesar de que cuantitativamente uno puede pensar que lo mejor es pagar cuanto antes, y desde luego aquí los proveedores van a estar muy de acuerdo, pero desde el punto de vista económico del ayuntamiento lo que tenemos que hacer es pagar dentro de la ley y minimizando precisamente el pago de los intereses de demora.
preferimos 59 días de pago de proveedores pagando 0 de intereses de demora que 5 días y pagando muchos intereses de demora, y eso parece un resultado obvio. Por lo tanto, aunque sí que es verdad, y quiero corregir nuevamente al consejero porque lo volvió a decir en la Comisión de Economía, señor Ribarés, siendo que digo no me parece la variable importante a considerar, lo que es verdad es que si miramos los informes de primer, segundo y tercer trimestre, en el primer trimestre el periodo medio de pago a proveedores, se ha dicho ya, era de 28 días, en el segundo era de 19 y ahora es de 46. Pero, insisto, a mí no me preocupa tanto esta cuestión que, insisto, también tiene carácter muchas veces estacional y, por lo tanto, es normal que en los primeros trimestres del año este periodo sea inferior, sino que, fundamentalmente, como digo, no es el dato fundamental. El dato fundamental es el tener los intereses de demora más reducidos posibles dentro, eso sí, del cumplimiento de la ley. Por lo tanto, insisto, estamos dentro del cumplimiento de la ley. Los intereses de demora habría que minimizarlos lo máximo posible y esperamos, por lo tanto, que la gestión del día a día nos permita lograr ese objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere hablar el portavoz de Zaragoza en Común? O... Pero primero hay que hablar de la palabra del PP, ¿no? Pues eso digo, que primero toca el... Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero si es que el señor Ribarés siempre renuncia a su turno de palabra. Tiene pocas cosas que decir el señor Ribarés. ¿A qué hago uso del señor Azcón? Está a tiempo. Yo le agradecería que hiciera uso de él, señor Ribarés. Yo me callo y usted habla, de verdad. ¿No? Bueno, no entro en polémica. El señor Ribarés tiene pocas cosas que decir habitualmente sobre estos puntos. Y después del amago yo le hubiera agradecido, evidentemente, pero no, ya sabía yo que no lo iba a hacer, señor Ribarés. Dos cuestiones previas. Una, señor Asensio, me llama la atención que usted ahora hable de se llaman saldos de dudoso cobro. Las operaciones que tenemos pendientes en el Ayuntamiento de Zaragoza, el interventor las llamaría saldos de dudoso cobro, ¿no? Me llama que usted ahora se lleve las manos a la cabeza cuando usted ha aprobado liquidaciones y liquidaciones en este Ayuntamiento en el que las operaciones saldos de dudoso cobro no decían la verdad, como posteriormente se ha visto. Ahora, señor Asensio, usted de estas cosas no se preocupe, porque ya hay un mecanismo concreto en la ley que cuantificará las operaciones de saldo de dudoso cobro en la liquidación. O sea, es decir, que no tiene sentido que vaya por ahí, ¿no? Yo, señor Tríbez, entiendo lo que usted dice, pero discrepo absolutamente. Con eufemismos no puedo decir que a usted lo que le parecería oportuno es que el Ayuntamiento aumente el periodo medio de pago. Usted lo que está diciendo es que el Ayuntamiento pague más tarde. Señor Tríbez, no puede ser. El Ayuntamiento no puede pagar más tarde. Porque, mire, señor Tríbez, hay muchos ayuntamientos en España que no pagan la cantidad de intereses de demora que paga el Ayuntamiento de Zaragoza y, sin embargo, pagan en mucho menor tiempo en ese periodo medio de pago. Por tanto, el objetivo no puede ser el que usted dice. El objetivo tiene que ser otro absolutamente distinto, señor Tríbez. Usted está hablando de las políticas del pasado. Hay que pensar en hablar del futuro. Pero, mire, señor Ribarés, déjeme que le diga un par de cosas. El periodo medio de pago en mayo estaba en 21,5 días. El periodo medio de pago mensual estaba en 21,5 días. El periodo medio de pago en septiembre está en 43,1 días. Se ha duplicado desde que el señor Jimeno presentó los datos en mayo. Ahora han duplicado. Y Zaragoza en Común es la primera vez que presenta los datos de morosidad. Por tanto, de lo que tendríamos que hablar no es en que nos leyera los datos que están en el expediente, sino de lo que tendríamos que hablar es qué ha hecho el Gobierno de Zaragoza en Común para mejorar, empeorar o dejarse llevar por la tendencia que fue marcada por el Gobierno anterior. Y yo, señor Ribarés, creo sinceramente que a usted lo que ha hecho ha sido dejarse llevar por la inercia. Creo sinceramente que si usted hubiera hecho algo a favor de mejorar el periodo medio de pago, nos lo hubiera contado. Nos hubiera contado cuáles son las medidas que usted tomó. Pero usted en su primera intervención lo que hace es leernos los datos que están en el expediente respecto de cómo han empeorado los periodos medios de pago en esta ciudad. Y yo, señor Ribarés, se lo dije el otro día en la comisión y se lo voy a repetir ahora. Me gustaría explicarle qué es lo que ha pasado, porque veo que en estos días desde la comisión aquí no ha tenido tiempo de verlo. Yo solamente quiero darle dos datos, señor Ribarés. Primer dato. ¿Cuánto se pagó por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en el primer trimestre del año 2014? 40 millones de euros. ¿Cuánto se pagó en el primer trimestre del año 2015? 70 millones de euros. ¿Cuánto se pagó en el segundo trimestre del año 2014? 116. ¿Cuánto se pagó en el segundo trimestre? 100 millones. En el primer trimestre
del año 2014 se pagaron 156 y en el primer semestre del año 2015 se han pagado 170 millones de euros. Si eso, señor Ribarés, lo unimos a un dato que es muy importante y es la tesorería anual que este ayuntamiento pide, en el 2014 el ayuntamiento pidió 35 millones de euros en préstamos a corto plazo, tesorería. En el 2015 el señor Gimeno pidió 50 millones de euros de tesorería. ¿Qué hizo el señor Gimeno? Gastarse los préstamos de tesorería para crear una ficción y llegar a mayo del 2015 diciendo que estábamos muy bien y que pagábamos a 21 días. Pidió muchos más préstamos de tesorería, pagó mucho más rápido y ahora a ustedes les queda comerse el marrón de tener que duplicar el número del periodo medio de pago a proveedores, de 20 días a 43 días. Y a mí, señor Ribarés, si me preocupa que el señor Gimeno les haga trampas, me preocupa extraordinariamente también que ustedes no sepan analizar cuáles son las causas que han llevado a que este periodo de embargo se duplique. Fundamentalmente, señor Ribarés, porque si ustedes no son capaces de analizar las causas de lo que ha pasado en este ayuntamiento durante los últimos 6 meses y por qué el periodo medio de pago se ha duplicado con las medidas que tomó el anterior Gobierno socialista, si ustedes no son capaces de analizar las conclusiones, ¿cómo van a actuar sobre las causas? Es imposible que nos digan qué van a hacer para mejorar el periodo medio de pago a proveedores si no han sabido explicarnos qué es lo que ha pasado durante estos meses. Yo solamente quiero decir una cosa. Lo peor es lo que explicaba usted antes, la tendencia y esos 113 días de los que hablaba, porque esto no va a mejor. Esa tendencia de la que hablaba, eliminando incluso los, usted lo dice por no nombrar, los 400 días en los que está el Ayuntamiento de Zaragoza en esas facturas. Pero esa tendencia es lo realmente preocupante de la morosidad en este Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Ribarés. Gracias, alcalde. ¿Está el señor Fernando Gimeno en la sala, que no lo veo? ¿No? Bueno, pues hablemos del presente entonces, que no está Gimeno en la sala. Estoy yo. Miren, no confundan, por favor, datos. Son muy listos, listísimos y listísimas, en este caso listísimos. No confundan datos. Una cosa muy sencilla es diferenciar entre lo trimestral y lo mensual. En julio de 2015 el periodo medio de pago eran 17 días, en agosto 40, en septiembre 43, pero hablamos de datos trimestrales. No confundan mensuales con trimestrales. Cuarto trimestre de 2014, periodo medio de pago 81 días. Primer trimestre 2015, 61. Segundo trimestre, 59. Tercero, 46. O sea, que la tendencia es a mejor. Poquito, pero importante. Sobre todo porque ya he dicho que tenemos encima esa gran maldición, que son las 8 cuentas, 23 millones y pico de euros judicializadas de AUTSA, que hasta que no nos quitemos de encima va a empeorar y mucho el periodo medio de pago. Y va a ser así. Oficialmente, contando eso, la tendencia será negativa. Restado eso, es muy positiva. Incluso entre patronatos y sociedades. Miren, ayuntamiento, agosto 40 días, octubre 40 días. Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen. El periodo medio de pago en agosto era de 12 días, ahora es de 14, la variedad es bastante escasa, con el verano de por medio y, para que lo sepan, con una compañía de 2 meses de actuación, que eso dificulta un poco la media a mejor. Por ejemplo, los 45 días que tardaba ese patronato, que ahora son 38 de septiembre a octubre. Así que la tendencia también es mejor. Claro que habrá un plan, sí que lo anuncié yo sin que me preguntara, claro que habrá un plan negociado con las contratas y con los servicios, claro que sí. Ya hemos empezado, como les conté, en la comisión en pleno a hablar con ellos, lo habrá. Y tenemos en ese sentido dos asuntos muy importantes. Uno, el tiempo de negociación, pero otro mucho más aún. Necesitamos servicios técnicos, o sea, ordenadores, y necesitamos personal. ¿Y saben qué pasó cuando el Gobierno intentó contratar y convocar plazas para nuevos informáticos? Que la delegación del Gobierno, o sea, el Gobierno de España, o sea, el Partido Popular, las volvió a prohibir. Y así que ahora están imposibles de contratar porque alguien que empieza por P y acaba por P no nos deja. Y es muy importante. Es muy importante, muy importante. Si a eso les parece que no es importante, pues ya, en fin, las decisiones del Gobierno no pueden chocar nunca contra la ley, obviamente, y es el PP el que nos deja hacer este tipo de contratación. Se han hecho varias cosas, como por ejemplo agilizar tramitación de documentos contables para mejorar, como he dicho que está mejorando. Los créditos de tesorería se cancelan el día 31 de diciembre, porque si no computan deuda a largo plazo. Por eso, a principios de años vamos a recoger todos los posibles.
Otro dato más, para que no se confundan los números, que igual hay muchos ceros para usted, señor Azcón. En el último trimestre del año 2014 se pagaron 961.000 euros en intereses de demora. 961.000 euros, ahora 102. Estas ambas cuestiones que les he contado, el plan fiscal para recaudar más, también los cobros de dudoso cobro, como había dicho usted, y también la necesidad de personal técnico, de personal informático, queremos que se aborden de modo oficial al principio del año que viene, porque este año saben, insisto, que las oposiciones a informáticos han sido impugnadas. Solo quiero, para acabar, que por favor revisen los datos, no confundan trimestrales con mensuales, que vean también el desglose por todo el perímetro de consolidación, que vean que todas tienen grandes bajadas, que el verano es muy importante y, por último, que no olviden que una cosa es reducir unos pocos días en pagos, por ejemplo, que rondan los 200.000 euros y otros, por ejemplo, bajarlas en mucho cuando los pagos, hablo de la cuenta del ayuntamiento, son los 50 millones de euros. Pero vamos, que se inventen datos me parece un poco alucinante. No confundan trimestrales con mensuales, por favor. La tendencia es a mejor, muy a mejor. A pesar del colapso financiero del ayuntamiento y a pesar de los 23 millones y las 8 cuentas de AUSA que están judicializadas y que dificultan mucho la medición de los periodos medios, que en ese caso sí irán a peor hasta que no nos quitemos ese pago de encima. Gracias. Muchas gracias. Queda enterado el Pleno. 6. Quedar enterado el informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de 2015 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal en cumplimiento de la Orden 2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Punto. Hay solicitada una intervención previa por don Jesús López Floría, en representación de Unión, Progreso y Democracia, que tiene la palabra durante un tiempo máximo de 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Sobre todo queremos empezar explicando a los zaragozanos que esto que se aprueba hoy no es más que una formalidad y además probablemente falsa, como todas las que se llevan aprobando desde el año 2012 por incompleta. Aunque tampoco podemos decirlo con toda seguridad porque los datos no están en la web y si sigue el camino de los anteriores informes, pues no estarán en la web a disposición de los zaragozanos hasta dentro de 2 años. Entonces, aquí lo que es una formalidad porque el Gobierno central exige unos números para seguir prestando al Ayuntamiento y el Ayuntamiento le manda unos números para que siga mandando dinero. Porque total, como de costumbre, para cuando la Cámara de Cuentas saque los colores, cuando lleguen las sentencias judiciales por morosidad, por presupuesto infradotado, por obligaciones incumplidas, por lo de siempre, por las políticas de siempre del tripartito, pues ya estarán otras caras en los sillones del Ayuntamiento y nos podrán decir, ven al señor Jimeno por aquí. Pues nosotros somos otros. Y no nos tomen por tontos a los zaragozanos. Esta falsedad no se hace para sostener ningún flujo de gasto social. Porque un ayuntamiento que le sube el IBI a pensionistas que tienen 500 euros de ingresos o que le duplica los impuestos a pequeños comerciantes y empresas y pone en peligro miles de puestos de trabajo modestos, pues no tiene más que un balance social negativo, haga lo que haga con el dinero. Esto se hace para seguir manteniendo el gasto que va a engrasar la maquinaria electoral en las próximas elecciones, enchufando al personal del partido y a las organizaciones activistas de propaganda. Y mientras tanto, el tripartito lleva decidiendo los asuntos de Zaragoza sin afrontar el gran ajuste pendiente durante los últimos 5 años. Y el control estatal que ahora se cumple la formalidad no es más que un pobre sustituto. Y sin embargo, desde UPyD queremos decirle algo al equipo de gobierno. Creemos que ustedes quieren distanciarse de las prácticas tramposas que han apoyado durante 4 años como socio minoritario. Nos lo creemos sinceramente. Pues les decimos, ahora es la oportunidad, presenten un presupuesto. Es el momento en el que toca presentarlo, pero no un presupuesto como los de siempre, con gastos diferidos a base de litigios artificiales, ingresos inflados y servicios infradotados. Nuestra ciudad lo que necesita es planear un ajuste con el instrumento democrático y transparente que está previsto para ello. Un presupuesto que recoja la realidad de los muchos agujeros por tapar que nos han dejado 12 años de irresponsabilidad y la realidad del esfuerzo fiscal que van a tener que hacer los zaragozanos para afrontarlos. Pero les pedimos también que sea un presupuesto responsable, porque hasta ahora de lo que se está hablando es sumar todas las cuentas pendientes y mandarles la factura a los zaragozanos. Y esto no puede ser, porque hay que ser conscientes de que cada euro de más que se saca en impuestos al contribuyente reduce el empleo
y reduce los ingresos a largo plazo. Así que tampoco se puede relajar en la reducción de la deuda, porque tienen que ser conscientes que en el enorme nivel de deuda que manejamos ahora, solo con que subieran los intereses un 1,5%, sería como si tuviéramos que pagar otra línea de tranvía entera. Sería algo que no podríamos ni afrontar, solo con un 1,5% de subida de intereses. Y si para eso hay que eliminar los millones de euros que se están pagando en este momento en cosas como habilitar el Luis Buñuel y la Harinera para alojar allí a los grupos de sus activistas, pues hagan ese sacrificio. Nadie les obligó a hacerse cargo de las finanzas municipales, pero una vez asumido el encargo, sí que tienen la obligación de llevarlo a cabo para el interés de todos los zaragozanos, no solo para el de su clientela. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero, señor Fernando Ribarés. Gracias, alcalde. Bueno, del informe sobre el plan de ajuste del tercer trimestre, destaco algunas cosas. Una, la previsión estimada a 30 de diciembre sobre los ingresos presenta una desviación que es positiva, como consecuencia de haber considerado como ingreso la cantidad que hemos solicitado y conseguido al Fondo de Impulso Local para el impago de sentencias firmes, que saben que rondan casi los 45 millones de euros. Dos, que la ejecución de estado de gastos recoge obligaciones de pago derivadas de las sentencias y que no tenían consignación presupuestaria suficiente. Además, también la paga extra de los empleados y empleadas públicas que se arrebató en 2012. Aun con este incremento de nuestros gastos, la desviación sigue siendo positiva con respecto a las previsiones que había en ese plan de ajuste. No obstante, se sigue cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 1,9 millones proyectadas a final de este ejercicio. También se advierte en el informe que en la rendición de este tercer trimestre no se ha tenido en cuenta la infradotación detectada, y esto es muy importante, en algunas aplicaciones presupuestarias, porque todavía no ha terminado el ejercicio. Y será al final del trimestre, de este último trimestre, cuando se puedan valorar y también se puedan cuantificar de modo preciso. Y cuatro, que en cuanto al seguimiento de la deuda a largo plazo, se señala que, aunque se aumente por este citado Fondo de Impulso Local, seguimos cumpliendo las previsiones del plan de ajuste. Eran 855 millones de euros, lo que había previsto en 2015, y ahora quedan en 813, una vez hemos incrementado la deuda viva con el informe de este fondo. Gracias. A continuación, tiene la palabra el portavoz de Echa. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues este informe del plan de ajuste del tercer trimestre casi lo podríamos denominar como un informe de transición, para el que será el informe definitivo de final de año y, sobre todo, a lo que más nos interesa a todos, que es a la liquidación del presupuesto y a la determinación pues, de cuál será el resultado presupuestario del remanente de tesorería del 2014, junto con otras variables económicas. De esto ya hablamos el otro día bastante, de la evolución de los ingresos y de los gastos y de la previsión a final de año. Lo que sí queda claro una vez más es la utilidad de este plan de ajuste. Una vez más vemos como un elemento que no estaba previsto, que es el acceso a ese fondo de impulso económico por 45 millones para pagar esas sentencias en firmes que tenemos que pagar, da el traste con todas las previsiones de un plan de ajuste. Un plan de ajuste que es imposible que de una. Es imposible. Hacer una previsión económico-financiera a 10 años es una auténtica locura. Se hizo por lo que se hizo y, por lo tanto, tenemos un plan de ajuste que desde el principio ya, desde el primer año de puesta en marcha y funcionamiento, empezó a tener desviaciones y desviaciones importantes. Bien es cierto que algunas de ellas son en positivo. De hecho, si no llega a ser por este elemento nuevo, que es este acceso por parte del Ayuntamiento al Fondo de Impulso Económico, seguramente habríamos terminado con una capacidad de financiación de unos 45 o 46 millones de euros. Muy por encima, el doble de la previsión que había en el plan de ajuste, que era de 21 millones. Pero nuevamente surge un problema que no estaba previsto en el plan de ajuste y se reduce hasta 1,9 millones, que es la previsión que va a haber para este ejercicio, para el 2015, que no tiene nada que ver con lo que aparecía en el plan de ajuste. Y como nada tendrá que ver la capacidad de financiación para el 2017, 2017 y 2018, porque este plan de ajuste nació ya viciado desde su inicio, desde el principio. Pero sí que hay cuestiones que a nosotros nos interesan y, sobre todo, conocer cuál es la opinión del consejero y de este Gobierno, porque en los informes de la intervención general sobre el seguimiento del plan de ajuste sí que hay dos recomendaciones. Antes había una que era casi eterna, permanente, en todos los informes,
y era la necesidad de seguir generando ahorro efectivo en el gasto, sobre todo en la ejecución del gasto y del gasto voluntario, algo que siempre nos ha preocupado mucho porque siempre hemos planteado que la inversión social en este ayuntamiento hay que mantenerla. No solamente hay que mantenerla, sino que incluso hay que incrementarla. Ahora tenemos una nueva recomendación, una cuarta recomendación como consecuencia del informe que se hizo el pasado 4 de septiembre y la aparición, y cito textualmente como aparece aquí, de una serie de carencias que evidentemente habrá que contemplar. La pregunta es muy sencilla, señor Ribarés. ¿Qué planteamiento tiene el Gobierno, sobre todo de cara al nuevo presupuesto, para conjugar estas dos realidades? Por un lado, seguir generando ese ahorro efectivo, es decir, de reducción de gasto, siendo conscientes que las herramientas que tenemos son las que son, siendo conscientes que desde que tenemos este papel mojado, este plan de ajuste que sirve para bien poco, el Ayuntamiento ha conseguido ahorrar unos 19 millones de euros en tan solo 3 años y, por otro lado, mantener lo que es algo muy importante en este momento, como son todas las políticas, especialmente todas las políticas de carácter social y de empleo, que son más necesarias que nunca. Gracias. Muchas gracias. Para Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, este informe sirve para comprobar si estamos o no cumpliendo el plan de ajuste, pero además nos permite analizar con detalle las medidas, la efectividad de las medidas de ese plan de ajuste. Me alegro que el señor Asensio esté de acuerdo con nosotros en que realmente no se está generando el ahorro que pensábamos con este plan de ajuste, pero bueno, me sorprende que cuando hemos hablado aquí en pleno de que creemos que hay que revisarlo, pues en esta bancada nos hayamos quedado solos a este respecto. En cuanto a las medidas, insisto, que se recogen en el plan de ajuste, respecto a las medidas de ingresos, lo que vemos en este informe es que los ingresos no financieros, los que incluyen los capítulos 1 a 7, se mantienen prácticamente iguales a la liquidación del presupuesto del 2014, es decir, que hay una desviación de estimación anual insignificante de menos 0,08. Para nosotros es destacable que en el plan de ajuste no se preveían ingresos de capital adicionales para el 2015 y, sin embargo, en el presupuesto de 2015, incluidas sus modificaciones, se prevén 30 millones de euros, más de 30 millones de euros, que corresponden a ingresos por rendimiento de propiedades municipales y por venta de propiedades. Y nos gustaría saber por qué esos ingresos no se incluyeron en el plan de ajuste, insisto. Se observan simplemente aumentos por ingresos financieros, los capítulos 8 y 9, que es verdad que tienen una desviación de la estimación anual de más de un 70%, pero desde luego queremos destacar que las medidas 1 a 5 de ingresos, las medidas recogidas en el plan de ajuste, insisto, no han tenido ningún efecto de ahorro en el 2015 ni se prevé que lo tengan. Y la realidad es que, en cuanto a todas las medidas de ingresos, el ahorro total generado ha sido en un 18,96% inferior, o sea, casi un 20% menos de lo esperado. Eso en cuanto a los ingresos. En cuanto a las medidas previstas en el plan de ajuste para los gastos, la desviación más importante es que hay un incremento de un 81,18% de los gastos de capital, los de los capítulos 6 y 7, Entendemos que ahí se recogen los resultados negativos correspondientes a las sentencias, de ahí esa gran desviación. Pero también en los gastos por operaciones financieras se han incrementado un 18,52% respecto a lo previsto. En fin, que el plan de ajuste 2012-2020 del Ayuntamiento preveía unos gastos totales de 699 millones de euros y en el informe se nos indica que alcanzarán casi los 776 millones, o sea, de 699 a 776. Juzguen ustedes mismos esa diferencia. Además, insisto, en el análisis detallado de las medidas de gasto se ve que 2 de ellas no han cumplido el efecto esperado, en concreto el ahorro en el capítulo 4, que se preveía que llegaría a 1.130.000 euros y según la estimación se quedará en 880, y el ahorro en otras medidas de gasto, que se preveía que llegaría a 6 millones de euros y que según el informe se quedará en 4.300.000. En fin, que si ya he dicho que las medidas de ingresos realmente han generado casi un 20% de ingresos menos de lo esperado, también las medidas de ajuste para gastos han generado un ahorro inferior al esperado, en este caso de casi un 4%, un 3,57 exactamente. Pero, en fin, que la deducción del informe es que el mayor nivel de gasto que se va a tener que hacer no se va a financiar con ninguna de las medidas de ahorros, ni de ingresos ni de gastos, sino que se va a financiar con más deuda, gracias al Fondo de Impulso Económico.
Por tanto, desde Ciudadanos volvemos a cuestionar la efectividad de las medidas que se recogen en el plan de ajustes, tanto en ingresos como en gastos. Y, bueno, simplemente indicar que el informe hace mención de nuevo al periodo medio de pago y a los intereses de demora, pero que ya los hemos comentado en el punto anterior. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Gracias, alcalde. El informe que trimestralmente nos presenta intervención se centra fundamentalmente en 5 variables. Si analizamos los informes, veremos cómo la intervención siempre se refiere a 5 variables. Estos son ejecución del estado de ingresos totales, ejecución de estado de gastos totales, cuál es la deuda a largo plazo, cuál es el periodo medio de pago a proveedores y cuál es la capacidad de financiación. Estas son las 5 variables fundamentales. El informe luego tiene numerosos datos y los datos los resisten casi todo. Y, por lo tanto, podemos estar oyendo en este Pleno algunas conclusiones que, desde luego, no se ajustan a lo que sería la correcta praxis económica. La correcta praxis económica lo que dice es que en estas variables la ejecución del estado de ingresos totales, la proyección, aumenta un 6,12% respecto a la que había prevista, si bien es verdad como consecuencia del plan de proveedores al que se acoge el ayuntamiento. Pero si eliminamos la misma, yo he hecho el cálculo y entonces la ejecución de estado de ingresos se sitúa en el menos 0,9%. Veníamos de una evolución respecto a la previsión, respecto a la proyección de estos, que era del menos 6% en el primer trimestre, menos 2,4% en el segundo, y ahora estamos prácticamente con una estimación de ingresos que son los mismos, es decir, una cero desviación, insisto, excluyendo el plan Impulso, porque si lo ponemos, desde luego, aumentaría el 6,12, pero ese dato está alterado para cualquier análisis tendencial. En cuanto a los gastos, aumentan un 6,73%, pero es como consecuencia también de este plan de Impulso, porque si lo eliminamos, entonces aumentan un 0,2%. 0,2%. Veníamos de un menos 4%, es verdad, en el primer trimestre, pero estábamos en el menos 0,5% ya en el segundo. Luego, por lo tanto, la evolución de ingresos y gastos, las proyecciones que se hacen desde intervención, nos llevan a una ejecución del presupuesto que va a ser equilibrada. La deuda a largo plazo se dispara a 813 millones como consecuencia de ese plan Impulso, pero si lo excluimos, queda reducida a 768 millones de euros. Y esto es una deuda inferior a la que, por ejemplo, se pronosticaba en el trimestre anterior, que era de 788 millones, o los 783 del primero. Por lo tanto, nuevamente un dato tendencial positivo. Esto es lo que dice la comparación de los 3 trimestres. El periodo medio de pago a proveedores está en 46 días. Pese a que el señor Rivares insiste, yo tengo aquí los 3 informes, los 3 trimestres fotocopiados del señor interventor, y los datos que aparecen son 28, 19 y 46, señor Rivares. Ese es el dato que yo analizo como comparativo, porque es de los informes. Señor Azcón, en economía, la mayoría de los problemas económicos se solucionan en un óptimo condicionado. Eso significa que usted pone cuál es el objetivo a alcanzar y establece qué restricciones tiene para alcanzarlo. Y créame, en el caso que nos ocupa de la morosidad, el objetivo no es la minimización del periodo medio de pago a proveedores. No lo es si su objetivo es el bien de las cuentas del ayuntamiento. Si su bien es las cuentas de los privados, sí. Pero si su interés es las cuentas del ayuntamiento, no. El objetivo, ¿sabe cuál es? Es minimizar el coste de las operaciones financieras y de los intereses de demora sometido a una restricción, que es el cumplimiento de la ley. Es decir, siempre que no excedamos los 60 días. Eso es lo que yo he dicho. No he dicho lo contrario, no me malinterprete. Interprete las cosas en su justo término. ¿Que es mejor tener un periodo medio de pago a proveedores ínfimo, digamos 5 días? Por supuesto. Pero siempre y cuando eso nos lleve a que, por ejemplo, tengamos que tener costes financieros o tengamos que tener pago de intereses de demora. ¿Comprende usted? Por eso digo que las cuestiones fundamentales son cuál es el objetivo fundamental y cuáles son las restricciones que tenemos que satisfacer. Y aquí estaremos bajo la ley con los 60 días y lo importante es no incurrir en más costes financieros que los necesarios, no incurrir en más intereses de demora que los necesarios. Y finalizo con las otras variables que aparecen en el plan de seguimiento, la capacidad de financiación
actual está en 44,59 millones de euros. Claro, si restamos nuevamente, porque el acudir al plan de impulso nos está alterando todas las cifras, si analizamos nuevamente lo que ocurre con estos 44,8 millones de euros, pues nos quedaríamos con una capacidad de financiación de 1,9 millones. Pero, insisto, esto es una cuestión puntual respecto a lo que ha significado el tener que acudir para hacer este pago. En cualquier caso, estamos dentro de la ley. Aun con esta sorpresa desagradable que es tener que acudir al plan impulso y a pesar de haber satisfecho el pago de la paga extra de los funcionarios, a pesar de ello se va a finalizar el año sin necesidad de tener una necesidad de financiación, sino con capacidad de financiación positiva. Estos son los datos y, por lo tanto, señores de la derecha, a pesar de sus intereses, no sé basados en qué, de que tenemos que revisar el plan de ajuste, créanme, habrá que revisarlo cuando los parámetros que el plan de ajuste establece no se cumplan, pero a día de hoy se están cumpliendo. Y entre todos haríamos bien en luchar para que los mismos se cumplieran. Y no por otra cosa, sino porque esto sería lo más beneficioso para nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Trives. Tiene la palabra el señor Azcón, porque renuncia el señor Ribarés. Señor Trives, yo estaré encantado de que esto lo discutamos no una y las veces que usted quiera. Es decir, cuanto más tarde paguemos a las empresas, más coste financiero traslademos a las empresas, menor coste financiero tendrá el ayuntamiento. Si usted entiende que lo mejor para la economía de esta ciudad es que las empresas que son proveedoras del ayuntamiento tengan mayores costes financieros, aunque el ayuntamiento de Zaragoza tenga un menor coste financiero, evidentemente estamos en las antípodas. Evidentemente. Lo que usted está proponiendo es aumentar el periodo medio de pago a las empresas que trabajan en el ayuntamiento y fíjese si es así, fíjese si es así, que es lo que ustedes han estado haciendo siempre que han gobernado. Mire, yo quiero hablar sobre una primera cuestión que me parece importante y es que el Gobierno de España, señor Ribarés, esto no les sabrá malo. Es decir, el Gobierno de España ha venido otra vez a salvar las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza. El Fondo de Impulso Economía han significado 45 millones de euros para pagar sentencias y yo, señor Ribarés, le agradecería, el señor Gimeno lo hizo muchas veces, es decir, que por lo menos dijera la verdad. Sin ese dinero por parte del Gobierno de España, el presupuesto del año 2016 hubiera sido, sí, pero hace así, pero lo que tiene que hacer es decirlo. Otra vez el Gobierno de España ha venido a salvar las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza. No solamente con eso, sino con los 13 millones de euros más que van a venir como de participación de ingresos del Estado a las cuentas. Y una cuestión, señor Ribarés. Esas oposiciones de las que habla usted de informáticos no están recurridas por la delegación de Gobierno. No hay que contar mentiras, el señor Cubero se lo contará luego, no hay que contar mentiras para demostrar la capacidad o no que uno tenga. Eso no es así. Esas oposiciones no son el chivo expiatorio en el que en este caso usted puede hacerlo. Informe del interventor, la pseudoauditoría que dicen ustedes y que no se incluye en el plan de ajuste. Pues nos parece que es un error y que es especialmente preocupante. Porque estos planes de ajuste no solamente sirven para ver si cumplimos o no cumplimos, sino que sirven para evaluar y si es necesario tomar medidas. Y por lo tanto, que ahora estemos discutiendo sobre un plan de ajuste que no contiene lo que el interventor ha dicho sobre las insuficiencias presupuestarias de este ayuntamiento en nada más y nada menos que 55 millones de euros, pues por más que se empeñen ustedes de que no hablemos de la verdad no es esa. La verdad es que hay 55 millones de euros de agujero que ha dicho el interventor y que hoy no están reflejados en el plan de ajuste. Por lo tanto, no nos sirve no discutir de la verdad, hay que discutir de la verdad. Tercera cuestión. Miren, a nosotros nos han dicho ya tantas veces en este salón de plenos que no teníamos razón en cosas. ¿Sabes que nos dijeron que íbamos a salir del plan de ajuste? ¿Se acuerdan cuando nos decían en poco tiempo salimos del plan de ajuste? Pues no hemos salido del plan de ajuste. ¿Se acuerdan cuando nos decían que no era posible hacer un plan de reducción de deuda? No era posible hacer un plan de reducción de deuda. Acabamos haciendo un plan de reducción de deuda. Ahora ustedes nos dicen que no es necesario modificar ese plan de reducción de deuda. Ya lo veremos. ¿Se acuerdan del informe de la Cámara de Cuentas? Cuando sea el informe definitivo no quedará nada de lo que dijo la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas sigue diciendo que las cuentas del Ayuntamiento no reflejaban la imagen fiel. ¿Se acuerdan de todo lo que nos dijeron ustedes, Izquierda Unida, Chunta y el Partido Socialista, sobre que el presupuesto del año 2015 tenía todas las partidas económicas suficientes para pagar los servicios? Y ahora reconocen que las partidas están infradotadas. Señor Ribarés,
este es el mismo debate que la deuda del tranvía. Tranquilidad. Ya veremos qué es lo que acaba pasando con los 200 millones de euros de deuda del tranvía. Ahora hay una pequeña diferencia. Y es que el Banco de España ya la ha computado, que no es el Partido Popular, ¿eh? El Banco de España ya la ha computado, que no es el Partido Popular. Doña Lola, la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente en su último informe ya ha incluido los 200 millones de euros de deuda del tranvía, que no es el Partido Popular, y el secretario de Estado de Hacienda, que sí que es del Partido Popular, les ha mandado una carta diciendo lo que tienen que hacer. Ustedes sabrán, pero miren, cerrando los ojos, la realidad no cambia. Y, señor Ribarés, a mí me preocupa especialmente lo que nos dijo el otro día. Dice, porque oiga, parece que ustedes en el Partido Popular quieran que eso sea verdad, porque eso sería una pésima noticia para el Ayuntamiento de Zaragoza. No se confunda, señor Ribarés. Nosotros lo que queremos es que, por una vez, en este Ayuntamiento las cuentas digan la verdad. Lo que queremos es que, sabiendo la verdad de las cuentas en el Ayuntamiento, puedan empezar a tomar medidas. Porque, señor Ribarés, usted estará de acuerdo conmigo en que usted está pagando las trampas y las mentiras que hizo el Partido Socialista cuando gobernaba, apoyado por otros dos partidos. Y la pregunta es, ¿usted va a hacer lo mismo o va a cambiar? Porque si usted no reconoce las deudas que tiene este ayuntamiento y que le dicen que hace, usted va a hacer exactamente lo mismo, y ese no es el camino para salir de las trampas y de las mentiras en las que se encuentra este ayuntamiento gobernado por ustedes desde hace muchos años, por desgracia. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ribarés. Gracias, alcalde. Por orden, No, ya lo hemos dicho varias veces, lo dijo la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales de Abrupto, y lo dije yo como consejero de Economía y de Cultura. No vamos a recortar ningún servicio público esencial, ninguno, aunque la DGA no cumpla con sus obligaciones y siga sin saldarse deudas. No vamos a recortar ningún servicio público. Si alguien quiere reducir gastos, me gustaría que dijeran cuál gasto quieren reducir, qué quitan para ponerlo dónde. Dígalo, porque nosotros ya hemos empezado a reducir gastos que consideramos superfluos. Alcaldía, representación, protocolo y gestionando algunas cosas desde la cultura a los servicios públicos, gestionando de otra manera, que luego ustedes pensarán que es mejor o que es peor, pero como mínimo es distinta. Ya hemos ahorrado con algunos servicios en otro modo de gestión. Lo estamos haciendo ya. Un plan de ajuste es básicamente una previsión. Tiene mucho de previsión, cuando menos. Casi nada tiene de exactitud, como mucho de previsión. Lo digo esto porque cuando hablamos del cumplimiento del plan de ajuste, que sí estamos cumpliendo, que estamos en el periodo de legalidad, dentro de los plazos de legalidad, lo que no podemos hacer es hacer que las previsiones, que las previsiones de gasto suban al pagar las sentencias acumuladas desde hace muchos años y que estamos pagando ahora, los famosos 45 millones. Si estamos pagando sentencias, eso es subir la previsión de gasto, y eso cambia casi todos los parámetros. Podemos no contarlos, que es una forma de analizarlo, estoy de acuerdo con el señor Tríbez, pero si los pagamos, y lo estamos pagando porque para eso los 45 millones, eso cambia casi todos los parámetros. ¿Alguien se cree que podríamos haber pagado los 45 millones, casi la mitad de los cuales eran intereses de demora, sin consignar en presupuestos, reduciendo gasto? ¿Alguien se lo cree? ¿Qué teníamos que cerrar para pagar eso? No se podían pagar. Claro que me alegro de haber recibido 45 millones para ese fondo de impulso local, pero eso no significa de modo automático que el Gobierno de España vuelva a salvar otra vez a Zaragoza, porque el conjunto de las leyes de ese ministerio del surrealismo llamado de Hacienda que tienen tan contradictorio nos hace mucho más mal que bien en muchas otras condicionantes, muchos. Lo que hizo el ministerio al crear ese fondo de impulso local es reconocer que los dos que había generado antes no servían para nada, porque ningún ayuntamiento de España se pudo acoger a ninguno. Unos porque les venía grande, pues estábamos abandonados económicamente, y otros porque les venía pequeño, porque tenían mejores cuentas. Y como no servían, no tuvo más remedio que crear ese fondo, porque si no nos veníamos abajo. Pero eso no es un regalo, es un cumplimiento de obligaciones de algunos males que ellos también ayudan a generar. El Fondo de Impulso Local, pues, es el tercero que se crea, porque los dos primeros son un desastre absoluto y no valen para nada. Iba a hacer un taco, pero voy a cortarme un poco porque estoy en el salón de plenos, ¿sabe? Los resultados de la auditoría, claro que hay que recogerlos, pero
cuando se liquide el presupuesto y se recogerán en el informe del último trimestre que nos falta. Este es el penúltimo. Por eso no aparece en lo que llaman agujeros, porque eso va al tercer trimestre y último. Eso es muy importante. Y en cuanto a Tranvía, miren, por favor, o sea, ya vale. Ya vale. Todavía nadie sabe, ni ustedes ni nadie, porque no se sabe, de dónde salen esos 200 millones de euros que nos quieren imputar Eurostat. Les recuerdo que el propio ministro Montoro intentó que fueran recogidos desde 2013 y no lo consiguió. Y ahora Eurostat dice que el 2015, lo que como poco permitirá que en 2016 Málaga y Zaragoza serán las únicas ciudades que cumplan con el techo de gasto, las únicas. Fíjese qué surrealismo de ese ministerio versus realismo, que creo que gobierna Mortadelo y Filemón, personajes a los que aprecio más que a Montoro, y que no sé con quién nos va peor, si con los surrealismos de los graciosos del Ministerio de Hacienda o con el propio Montoro. Mire, la carta de Beteta, que ustedes se empeñan en tener como adalid, como prueba irrefutable de que hay que computar los 200 millones que no existen en este año, solo hace referencia a la regla de gasto y al cumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria. Y la propia IREF ha dicho que en la estabilidad presupuestaria del 2015 no hay que hacer nada. Estoy leyendo comillas, nada, porque se trata de una operación no recurrente, que el desequilibrio se corrige de modo automático en 2016, con que en 2015 hacemos el drama del siglo y en 2016 ha desaparecido. ¿Y saben qué es eso? Campaña electoral. Ustedes vuelven a priorizar su sigla y el fuego cruzado con otras siglas por encima de los intereses de la ciudad. Y están sembrando una malísima imagen que perjudica mucho a Zaragoza. Y la obligación del Gobierno y de los 31 concejales y concejalas es defender los intereses de la ciudad. Aunque algunos luego sean candidatos por la provincia y estén desde hace 2 meses perjudicando en mucho, con cosas que no son del todo ciertas, los intereses y la imagen de la ciudad. No es verdad. Intervención, tesorería y dirección financiera de este ayuntamiento, que no trabajan para el Gobierno, sino para la Casa Consistorial, dicen que no se computan en 2015. Cuando haya, que aún no la hay, una resolución jurídica oficial de verdad que nos obligue, lo haremos. Pero la propia IREF está reconociendo, si la hay, la propia IREF está reconociendo que es una posición de Eurostat, que ni siquiera comparte todo el Ministerio. No le contaré, porque ya lo hice algunas veces, la cantidad de conversaciones casi diarias y viajes, emails, con muchos técnicos y funcionarios de estas instituciones que nos dan por ahora la razón. Que por una razón política quieren decir que Cataluña y Zaragoza incumplen y el pobre Rajoy ha aumentado un 40% su déficit y la culpa es de otros. Díganlo, pero será política, no economía, y es campaña electoral que daña los intereses de la ciudad. Gracias. Muy bien. Señor alcalde, por alusiones, porque el señor Rivares ha aludido directamente a mi persona y al daño que le hago a la ciudad. Querría intervenir. No, bueno, sí, no, lo acaba de decir usted, señor Rivares. No. Hombre, ahora desdígase de sus palabras. Desdígase de sus palabras. Yo no he oído mencionarle, señor Suárez. Dicho ni Eloy ni Suárez. No he dicho, hable si quiere y si le da permiso al alcalde. Y luego cerraré yo por alusiones también, pero no he dicho eso. No tergiversen, que les gusta mucho, no tergiversen. Pero, señor Rivares, vamos a ver. usted habla del candidato por la provincia de Zaragoza que está... Vamos a ver, señor Suárez. En principio se ha traído aquí a colación un debate, que creo que es el del tranvía, que no procedía. Vamos a ceñirnos a lo que hay. Pero vamos a ceñirnos a lo que hay y vamos a continuar con el orden del día. Proseguimos. Yo entiendo que no me da la palabra. Entiendo que no procede. Muchas gracias. No procede. Yo le agradezco al señor Rivares que no haya procedido a soltar ningún taco y le agradezco a usted el que no se... No, a mí no me agradezca nada. Le agradezco a usted, de las primeras veces o le pido a usted que renuncie a su... No, que yo no renuncio, me la quitará usted. Que renuncie a una palabra a la que no tiene en principio derecho por no entrar en una polémica que creo que no se tiene por qué usted sentir ofendido. No, sí, yo me he sentido aludido, no ofendido. Aludido. Pues venga, hable. Si quiere hablar, hable, venga. Pues proseguimos. Queda enterado el pleno y pasamos al siguiente punto. Urbanismo y sostenibilidad. 7. Desestimar la aprobación definitiva de la modificación aislada número 64 del Plan General propuesto por la obra diocesana Santo Domingo de Silos para calificar como residencial una porción del Colegio Santo Domingo de Silos en el barrio de Las Fuentes. Del orden del día hay solicitado una intervención previa por don José Luis Espiau,
en representación de la Asociación de Vecinos Alfonso I el Batallador. Tiene la palabra durante un tiempo máximo de 5 minutos y rogamos se ciña al tema. Buenos días, señor alcalde, señoras y señores concejales. En primer lugar, darle las gracias a usted por haber autorizado esta intervención, cosa que nos vienen negando sistemáticamente desde noviembre de 2013 hasta el día de hoy, razón por la cual todos ustedes están denunciados ante el Tribunal Constitucional, ante el Defensor del Pueblo y ante los juzgados ordinarios de justicia. Y voy a hablar respecto del punto número 7. Perdonen este inciso. Respecto del punto número 7 referido al Colegio Santo Domingo de Silos y su modificación solicitada del Plan General de Ordenación Urbana. Queremos manifestar que, dado que este Plan General de Ordenación Urbana data, si no estoy equivocado, del año 68 o 78, lo que proponemos a este pleno del Ayuntamiento es la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana con la aportación de técnicos y del Ayuntamiento o cuantos ustedes consideren y de todos los que se sientan inmiscuidos por él. Me da igual del tema de sostenibilidad y urbanismo que ustedes han traído al orden del día. Esa es para nosotros la solución idónea, puesto que este es absolutamente desfasado y obsoleto. Muchas gracias. Si los grupos municipales no plantean objeciones, procederemos a la votación conjunta de los puntos del día números 7 al 17. Abstenciones, votos en contra, votos a favor. Unanimidad. Servicios públicos y personal, 18. Quedar enterado de sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de julio del año en curso, desfavorable a los intereses municipales, dictada en recurso 481-11b, interpuesto por la Confederación de Seguridad Local contra acuerdo del Pleno de 21 de febrero del 2011, porque se aprobó definitivamente el reglamento de la especialidad de salvamento acuático del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza. Abstenciones. ¿Votos en contra? Es simplemente quedar enterado. Ah, solo información, perdón. Vale. Es quedar enterado, ¿no? Ya está, entonces levantamos la sesión. Muchas gracias.